pues esté tranquilo, Señor, y contemplándote cada día. Gracias, Señor, también por la familia de Víctor, de Adriana y de las chicas. Te pedimos, Señor, pues por Víctor, que le dé sabiduría, Señor, que pueda contemplarte cada momento del día, Señor, y que esté tranquilo, Señor, descansando en ti. Tú eres el que nos da la provisión, Señor, tú conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos que no merecemos nada, Señor, pero sin embargo tú, pues eres bueno, Señor, y nos das conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que puedan seguir descansando, Señor, que puedan seguir contemplándote cada día, que pongas en el corazón de Víctor, Señor, esa paz, Señor, que le has dado y que tu espíritu siempre esté fuertemente ahí con él, Señor, que pueda contemplar todo el tiempo tu obra, Señor, que tú ya has completado, Señor. Sabemos que no necesitamos hacer nada para agradarte, Señor, y pues es un gozo, Señor. No importa, Señor, la situación en la que estemos. eh, Sabemos, Señor, que lo importante es estarte viendo a ti. Y pues anhelamos, Señor, que Víctor pueda encontrar esa paz también, Señor, que no lo mueva, Señor. Sabemos que la roca es Jesucristo y te pedimos, Señor, pues que esos cimientos, Señor, que estén ahí siempre firmes, Señor, con sabiduría, Señor, para todo lo que está delante de él y que pueda estar tranquilo, Señor, y tomando las decisiones correctas. Pedimos también, Señor, por Adriana y por las chicas, Señor, y te damos gracias que hasta el día de hoy las has estado cuidando, Señor, y gracias por Adi, Señor, pues que pudo quedarse aquí un tiempo más. Te pedimos también por estas clases, Señor, que está dando con los niños y por los proyectos que tenga. También por Marifer, Señor, que está ahorita saliendo a los hospitales, Señor, pues que la cuides, que estés siempre con ella y que pueda seguir creciendo en tu conocimiento, Señor. Por Adi, por Chime también, Señor. Gracias por su vida, por lo que estás haciendo en ella. Te pedimos, Señor, que te conozca cada día más, que pueda contemplarte y que pueda pues, tomar sus decisiones, Señor, siempre este, haciendo tu voluntad, Padre. Gracias por todo lo que haces en sus vidas y gracias también, Señor, por la iglesia en general, porque tú nos has cuidado, Señor. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, Jared. Pepe Garibay, nos ayudas con las gratitudes de Malena y Trini, porque Dios les ha cuidado, les ha tenido con bien y por su familia y por fortaleza, como pide Trinita, por favor. No alcancé a entrar cuando hicieron las peticiones. Bueno, Me agradaría mucho, pero no alcancé a escuchar lo que pidieron. ok, más que nada, ellas se agradecieron porque Dios les ha cuidado y les ha protegido, a ellas y a su familia, y Trini pide por fortaleza. Muy bien. ¿Sí? Trini y Male, ¿verdad? Sí. Vamos a orar, Señor Padre Celestial. Esta mañana, Señor, te estamos muy agradecidos porque tú eres bueno, Señor. Nos regalas un lindo día, un lindo domingo, Señor, para estar juntos, Señor, y reunirnos para honrarte, para alabarte, para darte gracias por lo que nos das, Señor. Gracias también por lo que nos quitas, porque la mirada de nosotros está puesta en ti, Señor, y no permites que nosotros la desviemos, Señor, para otro lado. En esas circunstancias, Señor, siempre estamos nosotros pendientes. Tú estás al pendiente más Rita y de Malena, Señor. Te agradecemos que las tengas con salud, Señor. Gracias porque ellas, Male, te agradecemos también por Malena, Señor, porque pues ella es una hija tuya, Señor, al igual que Trini. Y también te pedimos que le des a ella
la fortaleza, Señor, y que des firmeza de Arcelia, Señor, que se ha venido deteriorando en estos días. No ha habido pues algún cambio con los medicamentos a partir de ayer. Ok, buenos días otra vez. Gusto de saludarlos. Vamos a continuar con Hebreos. Estamos estudiando el capítulo 11 de Hebreos. Vamos ahí a Hebreos 11. Ok. No, se me dice. Allá. Pero es a Malena. Debe estar allá. Ok. Ok. Vamos a Hebreos 11, por favor. Vamos a leer ahí donde nos quedamos, en el versículo 30 en adelante. Dice la palabra de Dios: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por hoy, gracias por tus cuidados, Señor. Gracias porque podemos conocerte, entenderte, medio entenderte, Señor. Muchas veces no entendemos lo que haces en nuestro alcance finito y limitado, Señor. A veces pues simplemente no entendemos y quisiéramos que todo fuera como nosotros queremos, Señor, pero bueno, gracias por el entendimiento que nos das, que todo es por ti, Señor, y se trata acerca de ti, no de nosotros. Muchas gracias por la iglesia, por el cuerpo, porque podemos animarnos, orar unos por otros, Señor. Te pedimos dirección, conocimiento más profundo tuyo, Señor, para que sepamos pedir según sea tu voluntad, Padre. Y muchas gracias por todo. Ponemos este tiempo también en tus manos, Señor, que nos dirijas, que prepares nuestros corazones y que podamos conocerte más, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice, habíamos visto, si recuerdan, en Hebreos 2, 10:39, si regresan un poco una página. En el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese versículo hay que subrayarlo, el que está justo antes de Hebreos 11:1, que habla sobre los héroes de la fe, como se conoce este capítulo, ¿no? El propósito de Dios para la fe es la preservación del alma. El alma sabemos que es el intelecto, voluntad y emociones, ¿no? La fe
también esa nota que comentó el hermano Rafa, de la definición de la fe, si pueden anotarla también para tenerla ahí porque la considero, bueno, de mi opinión es importante. Dice, la fe da por hecho lo que no puede ser experimentado por lo físico. La fe da por hecho lo que no puede ser experimentado por lo físico. Vimos en Hebreos 11.1 hasta ahorita donde vamos en el versículo 30, como cronológicamente empezando desde la creación, cómo la fe provoca una acción, ¿no? En todas las personas de la fe. Así vimos desde el versículo 4, Abel, Enoc, Noé, Abraham, todos, cómo la fe provocó una acción. Sara, Isaac, Jacob. Después vimos el domingo pasado algo de Moisés, de cómo primero los papás de Moisés tuvieron fe, o decían que el niño era hermoso y pues algo que no sabían, conocían a Dios, al Dios de Israel, pues guardaron a Moisés, lo escondieron, ¿no? Después el versículo 29 que habla que por la fe el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Y luego viene en el versículo 30 que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, ¿no? Y después viene Rahab. Aquí voy a abrir los micrófonos porque tengo una pregunta para todos o si pueden abrir su micrófono, más bien quien quisiera responder, ¿qué conoce de Rahab antes de continuar? Si alguien quisiera comentar de Rahab, o era una prostituta. Incluso la pregunta sería, ¿dónde o por qué Rahab? Rahab sabemos que era una ramera, ¿no? Dice ahí, por la fe Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los judíos en paz. Malena dice que porque los ayudó. ¿Dónde estuvo la fe de Rahab? Ella vivía en los muros de Jericó, en una parte de los muros, que ayudó a los espías que fueron a... Julio, no te oigo, perdón. Julio está hablando, pero no se oye. Adelante, Julio. Sí, comentaba que Rahab fue una prostituta que vivía en los muros de Jericó. Ella recibió a los espías del pueblo de Israel para observar cómo era la fortaleza por dentro, y los recibió y los apoyó, convirtiéndose así en la tatarabuela del Señor Jesucristo. Fue parte del grupo mesiánico, pues ella es parte del linaje. Exactamente. Gracias, Julio. Vamos. La pregunta es, ¿dónde, o sea, lo que hizo, qué fue, por qué Rahab aparece aquí como una de las héroes de la fe? Sabemos que fue del linaje de nuestro Señor, Dios la escogió, ¿no? Seguramente desde antes de la fundación del mundo también, para que alguien siendo de un pueblo que no conocía a Dios, hiciera una acción de fe que llevó a que el plan de Dios continuara, ¿no? En varios sentidos. Si vamos a ver, ¿por qué recibió Rahab a los espías? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué recibió Rahab a los espías? Ella lo recibió porque sabía que Jehová les había dado esa tierra. Okay. Y porque dice, bueno, que todos los moradores del país, de esa tierra, habían desmayado por ello. Ella estaba
estaba consciente pues de que esa tierra había sido heredada y dada por Jehová. Ok, ya. Y porque los espías pues tenían a Jehová. Ok, vamos a ver la historia, ese pedacito, justamente, porque ahí viene la información que tenía y por qué reaccionó de esa forma. En Josué Está 9 está. 2, 9 y 10. ¿En dónde, Vic? Fíjense cómo Josué 2, 9 y 10. Vamos ahí a esa parte de la Biblia. Un resumen de la historia. El pueblo de Israel había llegado hasta el lado oriente del río Jordán, iba a entrar tenía que cruzar el río Jordán, tenía que tomar, la primera población era Jericó justamente, y ahí, como bien dijo Julio, en los muros de Jericó, de la ciudad de Jericó, vivía Rahab, la prostituta, ¿no? Rahab, la ramera. Un trabajo una persona, pues, seguramente astuta, no sabemos, pero lista, ¿no? Conocía del mundo. Sin embargo, en Josué 2, en el capítulo 2 de Josué, dice Rahab, ¿ya estamos ahí? Si me levantan así la mano, ¿estamos ahí? Bueno, los que puedo ver, ¿no? Fíjense cómo dice, esto es lo que dice, que dijo Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, que es lo que comentaba Pepe, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, los moradores de esa región tenían miedo de que ahí venían los israelitas, ¿no? Pero ¿por qué tenían miedo? O sea, porque hemos oído, ahí está si quieren subrayar esa, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, de los cuales habéis destruido. Luego en el versículo 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso yo lo subrayé, porque Jehová vuestro Dios, el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, ¿qué dijimos de la fe que les dije, anoten esa? Que la fe da por hecho lo que no puede ser experimentado en lo físico. Rahab no era del pueblo de Israel y no, simplemente ella había oído lo que sucedía, ¿no? Y por eso fue que tuvo fe y esta le llevó a una acción que parte fue negociar la salvación de ella y de su padre y su familia, ¿no? Entonces dice, hemos oído lo que hizo Jehová. Cuando por fe también, recuerda ella, saliste de Egipto. En Santiago 2:25 también la fe de Rahab, en el libro de Santiago también se menciona la fe de Rahab. Entonces Dios había escogido a Rahab, según vemos ahí en Mateo 1:5, vamos a Mateo 1:5, lo que comentaba ahorita Julio también. Mateo 1:5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se menciona varias veces Rahab en la Biblia. En el 1:5, si recuerdan, esta mujer Rahab se integró al pueblo de Israel y tiempo más tarde, dicen en Mateo 1:5, donde habla la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, dice que Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth, ¿se acuerdan ahí viene la historia en el libro de Ruth? A Obed, sí. Y Obed a Isaí. Booz era hijo de Rahab. Sí, ¿cómo ves, Malena? Sí.
Y Y y de ahí se casó viene con... Obed a Isaí, y luego en el versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, y todo hasta abajo, hasta el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Bueno, el 16 era ahí nació Cristo, ¿no? Entonces, la fe es un don de Dios, ¿no? Ahorita que estamos hablando de la fe. En Gálatas 5:22, vemos que la fe es una componente o es parte del fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, sabemos que es un fruto del Espíritu. Vamos a recordar eso rápidamente ahí en Gálatas 5:22. Gálatas Efesios. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces dice el 22, más el fruto del Espíritu, no son los frutos del Espíritu, ¿no? Para el cumplimiento, la fe es para el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Fíjense bien, hermanos, que la fe, como leímos en el versículo de Hebreos 10:39, la fe es para los propósitos, para el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios en la vida del hombre. ¿Cuáles son los propósitos en la vida del hombre? Los propósitos de Dios en la vida del hombre, la preservación del alma. ¿Sí? Dios nos ha dado la fe para cumplir sus propósitos. Es un regalo, viene de Dios, el hombre no puede generar fe, pero la fe no son para el cumplimiento de los deseos del hombre en la tierra. A ver si me explico. O sea, la fe es algo sobrenatural. Vimos que es un don de Dios, es parte del fruto del Espíritu, pero no es para el cumplimiento de los deseos del hombre. Hablo del hombre natural, que no conoce a Dios, como del cristiano también. O sea, en este sentido, la prueba de que no es para el cumplimiento de los deseos del hombre lo acabamos de leer ahorita que leímos Hebreos 11 del 36 al 37. Dice ahí, imagínense, viene que en el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Está hablando de los héroes de la fe, pero no está hablando que vivieron a todo dar, que se cumplieron todos sus deseos, sino que por el contrario experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37, y me acuerdo bueno, hay varias personas de la historia bíblica, pero Jeremías, mismo Esteban, ¿no? En el Nuevo Testamento, el mismo hermano Pablo también, naufragios, apedreamientos, cárceles. Entonces, muchos héroes de la fe fueron maltratados. Como dijimos, Esteban, ¿se acuerdan de la historia de Esteban, verdad? Por pura fe. Fueron encarcelados, Jeremías, Daniel, Pablo, y esto no es que no creyeran con fe, sino que la fe era usada para los propósitos de Dios, ¿sí? No para los propósitos de nosotros. Una de las historias que me gusta mucho, y ahorita vamos a andar terminando con esa, es la de Sansón, que si recuerdan a Sansón, él era un danita,
que la pasó muy mal, o sea, Dios tenía unos propósitos con él, era nazareo también desde el nacimiento, sabemos que tenía el cabello largo y que por eso residía ahí, pero él siempre caminó hacia donde estaban le gustaban mucho las muchachas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Acabar con los filisteos, o sea, hacer justicia con Israel, liberar a Israel, ¿no? Y eso se cumple después de toda la vida, el maltrato que pasó Sansón, todo lo que hizo, las broncas que tuvo. Al final es que reconoce a Dios y se cumple el propósito de Dios. Sansón pasó por exaltarse a sí mismo, por disfrutar de la vida. Pudieron revisar admisiones a la reunión. Tiene tiempo Mariana Eudave queriendo ingresar, pero no ha pedido. A ver. Perdona. Héctor, te voy a hacer administrador ahorita. Perdón, un segundito. Vamos a llevarnos una enseñanza y también a darnos ánimo, ¿no? Unos a otros. Entonces, en ese caso, en cuanto a la fe, ahorita en nuestro caso, de cada uno en el año 2020 que estamos viviendo, este año de cosas que están diferentes, que están sucediendo, ¿no? Dicen los de sistemas que hay que resetear el año, ¿no? Dice, hay que apagarlo y volverlo a prender a ver si cambia con todo lo que está pasando, ¿no? Como creyentes, fíjense bien, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Rahab había oído qué es lo que Dios había hecho y ella sabía que Dios era el Dios del cielo y de la tierra. Esa fue la fe que la hizo estar aquí, no el hecho, no la acción que tuvo de haber escondido a los espías y haber mandado a los otros que los fueran a buscar por otro lado, sino el hecho de reconocer quién era Dios y que era Dios en el cielo y en la tierra. Entonces nosotros, así como sabiendo que Dios sacó a Israel de Egipto y que es el Dios del cielo y de la tierra, y lo sabemos porque lo hemos leído y lo hemos oído. Si recuerdan, bueno, todo lo que Dios ha hecho está aquí escrito. También ha hecho otras cosas que hemos aprendido ahora. Desde que hemos conocido a Dios, hemos aprendido lo que viene en Romanos 6 o en Efesios 2, 5 y 7. Vamos allí a Efesios 2, 5 y 7. Gálatas, Efesios. Fíjense, son cosas que Dios hizo. O sea, no es que vaya a ser o que a lo mejor sí, a lo mejor no, sino que Dios hizo y nos las deja aquí en su palabra para que sepamos, para que lo conozcamos, pues. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venidores las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No está hablando aquí Pablo de que aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos va a dar vida juntamente con Cristo. Si no está hablando en pasado perfecto es. Y dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. O sea, son cosas que ya sucedieron. ¿Sí? Ahora no hemos resucitado físicamente, pero está hablando de la posición que tenemos por estar en Cristo, ¿no?
Y asimismo, dice el versículo 6, la segunda parte, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que vayamos a estar sentados, ya que nos muramos nos vamos a ir a sentar al cielo, sino que posicionalmente, vamos a ver en Romanos 6, posicionalmente ya sucedió eso. Es algo que creemos que debemos saber primero, que escuchar o que alguien nos diga o leerlo, ¿no? Hay una ilustración que dice que yo tengo mi Biblia aquí, tengo la pluma, y la pluma esta que puse aquí está en la Biblia, y donde yo vaya, donde la Biblia vaya, si me la llevo al cuarto, si la llevo a la sala, la pluma está en la Biblia. O sea, está adentro y ahí se va a quedar, pues. Es lo mismo que sucedió cuando el Señor dijo, consumado es. Lo mismito que sucedió entonces. Romanos 6, del 3 al 14, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Fíjense bien los tiempos en que está hablando, ¿verdad? No está hablando en futuro, está hablando en pasado, es algo que sucedió. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ya hemos sido bautizados en Cristo? ¿Qué es ser bautizado? Estar inmerso. Hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ya fue crucificado juntamente con él. Muchas veces cuando se enseña en algunos lados, ¿no? de la cruz, ¿no? Carga tu cruz, lleva tu cruz. Nosotros hemos aprendido, porque aquí dice que ya fuimos crucificados. No habla de una penitencia eterna hasta que no, o una penitencia que tengamos que estar llevando hasta que el Señor nos llame o nos encuentre, sino es algo que ya sucedió. Cuando el Señor fue a la cruz, nosotros fuimos a la cruz con él. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, son situaciones que ya pasaron, que podemos estar confiados, así como Rahab escuchó que lo que había hecho Dios para sacar al pueblo de Israel, cruzar el Mar Rojo en seco, ¿no? Cómo los habría librado y el temor que eso había causado. Igual aquí podemos saber, dar por hecho que lo que sucedió en la cruz a Cristo, que padeció, murió, fue sepultado, resucitó y subió al cielo, nosotros estamos ahí posicionalmente, ¿no? Y esa es la gracia de lo que recibimos sin merecerlo, ¿no? Entonces, sabiendo esto, hoy en el año 2020, como creyentes podemos dar por hecho que lo que hemos oído, lo que hemos leído, y lo sabemos porque pues aquí está escrito en la Biblia,
Y también sabemos otras cosas que van a suceder, o sea, sabemos cosas de que ya sucedieron y otras que van a suceder que todavía no, No han pasado. no han pasado, ¿verdad? ¿Cómo qué? Pues todos los eventos escatológicos, ¿no? Sabemos porque lo hemos leído, porque aquí está en la historia, que un día vamos a encontrar al Señor en las nubes, o nos levantará si es que morimos, si es que no viene antes de que, o sea, si nos morimos antes o dormimos o estamos ya muertos, somos los primeros que nos va a llevar hacia Él, y los que viven van a ser levantados encontrarlo en las nubes, ¿no? ¿Sabemos eso? Sí. ¿Es historia? O sea, ¿es historia futura? Sí. Entonces podemos estar confiados en eso. Vamos rápido allí a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. De la pandemia va a venir Cristo. Amén. Que Dios te oiga, Primera de Tesalonicenses 4. Del versículo 14 y 17. ¿Alguien quiere leerlo? Del 14 al 17. Yo lo leo, Vic, si gustas. Adelante. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, podemos saber que eso va a suceder. O sea, ya tenemos la historia pasada, tenemos ejemplo de los héroes de la fe, y esto también que va a suceder. Tenemos otras cuestiones también de que van a suceder, y este es el anhelo o la esperanza que tenemos como cristianos, ¿sí? O sea, fíjense bien, sabemos que vamos a ser arrebatados, y luego históricamente sabemos que va a pasar un tiempo, no sabemos, vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, y después viene Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 19, vamos a ir a Apocalipsis 19. Esta también es historia futura, pero la vida de la iglesia no termina en el rapto, ¿de acuerdo? Sí. Sino que va a haber una nueva creación, va a haber acontecimientos antes, pero es más, la vida de la iglesia no termina, es eterna, pues. El Señor vamos a ir, muchos pensamos que, bueno, ya, yo también alguna vez lo estaba, o sea, mi esperanza se limitaba allá, que separarme de este mundo y estar en la presencia del Señor, en el cielo y alabándole, pero no, o sea, sigue. ¿Qué dice la historia? ¿La tribulación? No, la tribulación no sigue, Melena, lo que sigue, la historia sigue. ¿Ah, sí? Sí, claro, o sea, es la segunda, ya el reino, ¿no? El reino, vamos a estar reinando con el Señor, y luego se va otra vez a soltar a Satanás por un tiempo, y después va a crear la nueva Jerusalén. Si quieren poner en mute los que tengan en mute, pero bueno. Sí, luego viene la Nueva Jerusalén. Todavía faltan los acontecimientos que anhelamos, o sea, ya que estemos en el cielo, las bodas del Cordero, ¿no? Y luego viene lo de, en el versículo 11, que a mí me gusta mucho eso porque es cuando dice, en el 19:11,
Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, es el Señor viene a hacer justicia. ¿Qué viene a hacer en el Génesis 19 y 20? Viene a hacer justicia, fíjense como dice en el 20, en el 19-20, capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. O sea, la Trinidad falsa, que son la bestia, el falso profeta y la serpiente o Satanás, en el 19 y 20 son apresados. Falta que suceda eso, pero lo sabemos porque aquí está en la historia. O sea, la fe que tenemos es por lo que hemos oído, o hemos leído, o hemos aprendido, alguien nos lo ha compartido, pero está basada en hechos bíblicos, en nuestro caso, en hechos que sucedieron, ¿no? Después de eso, al final del 20, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego con ellos también. Por eso oramos por nuestros familiares, ¿no? Porque sabemos por hechos algo que no podemos ver y eso es lo que nos trae fe. Pero luego viene el capítulo 21 y 22. Dice en el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y bueno, pero los cobardes incrédulos, los abominables homicidas. Entonces podemos saber por la historia, por lo que oímos, por lo que leemos, de esa esperanza que tenemos. Esa esperanza es la que nos puede poner, si la historia continuara, la Biblia continuara y llegara hasta nuestros días y dijera, bueno, por la fe, Pepe hizo tal cosa, pues. Porque conocía los eventos futuros, pues. Por la fe, Víctor, por la fe, Mario, todos los hermanos, pues. ¿Cómo sería que hablaría la escritura de nosotros, ¿no? Déjenme ver la hora, 37, ok. Hay dos ejemplos de fe que me gustan, me gusta compararlos y vamos a verlos rápidamente como exhortación para todos nosotros, para ver cómo reaccionamos ante estas situaciones, lo raro que está, todo lo que está pasando, ¿no? Que sea provocado por el hombre, que sea provocado por como sea, pero que sin duda Dios lo está permitiendo para fortalecernos en fe. Así es. No para cumplir nuestros propósitos, sino para cumplir sus propósitos. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros deseos, anhelos? No están mal, o sea, digo,
Podemos desear que tengamos salud, que nos vaya bien, pero no necesariamente, y lo vimos en los versículos últimos de este capítulo 11 de Hebreos, que muchos les fue de la patada, ¿no? Jeremías, o sea, encerrado en una fosa con fango, maltratado, encarcelado. Nunca, bueno, no sé si alguna vez recibí una pedrada, pero no sé si alguien recibió alguna pedrada alguna vez, pero fue jugando, ¿no? Pero sí que te apedren, yo creo que ha de ser terrible, pues. O sea, los latigazos, ¿no? Que usaban el castigo de los romanos, ¿no? En la iglesia primitiva también, terrible, o sea, no. Y esas pruebas que Dios pone o permite también son para cumplir sus propósitos, para que seamos, para que lo conozcamos plenamente y podamos decir, Señor, tú eres el Dios del cielo y el Dios de la tierra. O sea, eres lo único, ¿no? Y que podamos vaciarnos de nosotros mismos y permitir que sea Dios que sea Él realmente el que reine en nuestras vidas. ¿Recuerdan a Elizabeth y a Zacarías en el Nuevo Testamento? Sí. Son los tíos de Sí. nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Elizabeth, prima de Sí. María. De María. Bueno, vamos rápidamente ahí en Lucas 1:5. No, primero vamos a ir a ver la otra parte, la de Sansón, que es una de mis historias favoritas de la Biblia. Y hay que llamar a esta historia, porque es historia, no historieta, ¿verdad? No un cuento, pues, sino que es historia real, pues. Y por alguna razón Dios la deja ahí en la Biblia. En Jueces, capítulo 13, si pueden ir rápidamente ahí, Jueces 13. ¿Estamos? Ok, Jared es el que va a indicar cuando estemos todos listos. ¿Listos? ¿Sí? Ya quedó. Dice, en Jueces 13, en un resumen cuando puedan léanlo, para que recuerden ese capítulo, está muy bonito. Podemos ver ahí a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una cristofanía, ahí en el ángel de Dios. Pero bueno, la historia es la siguiente. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó a mano de los filisteos por 40 años. O sea, en la época de los jueces, Dios los hijos de Israel se desviaban, Dios ponía jueces para liberarlos, ¿no? Entonces este hombre de Sora, en el versículo 2, era Manoa, era un hombre de Sora, era un danita, su esposa era estéril. El ángel del Señor se le apareció a la mujer en el versículo 3 al 5. Dice, esa mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Acuérdense que es la época de los jueces. O sea, ya había pasado Josué, ya el pueblo de Israel se había mezclado con las culturas de ahí justamente como no quería el Señor, se mezclaban, pero conocían la historia, o sea, suponemos que muchos conocían la historia de lo que había sucedido, ¿no? Con el pueblo de Israel. Entonces, del versículo 3 al 5, el ángel del Señor se aparece a la mujer y le anuncia que va a concebir. ¿Sí? Si se acuerdan de la historia de Zacarías y Elizabeth, son parecidas, más o menos. La mujer era estéril y el ángel le dice que va a concebir. En el versículo 8, fíjense cómo reacciona Manoa. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Sí? En el versículo 9
dice que Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez. O sea, Manoah con fe le dijo que vuelva a venir el ángel Señor. Dios lo oye y dice que el versículo 9, que el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, fíjense, no a Manoah, sino a la mujer otra vez, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah, versículo 11, y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo Manoah, fíjense, no le dijo, ahorita vamos a ir a ver rápido a Zacarías, se le dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? O sea, le dice, cuando tus palabras se cumplan, o sea, es un hecho que se van a cumplir. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada, bueno, le da instrucciones de cómo tiene que ser todo lo que, el crecimiento del niño, ¿no? Y entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte, versículo 15, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque te detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos? O sea, para cuando se cumpla tu palabra, te honremos. O sea, Manoah era un hecho que no había visto, lo físico, pero lo tomaba como cierto. ¿Se acuerdan de la definición de fe que vimos al principio? Que es, la fe da por hecho lo que no puede ser experimentado en lo físico. Bueno, en este caso, Manoah no sabía que iban a hacer, que su esposa iba a concebir, pues, porque era estéril. Pero lo daba por hecho. ¿Por qué? Porque lo dijo el ángel de Jehová. Y bueno, después en el versículo 18 dice, y el ángel de Jehová respondió, sí, en el 17 le pregunta su nombre y en el 18 le dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito, hizo la ofrenda, y luego dice en la segunda parte del versículo 19, y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Versículo 20, a ver qué se acuerdan de esto. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Se acuerdan de Hechos 1, cuando la ascensión? Que todos lo están viendo. A mí me parece que es similar. El ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y ya luego nació el niño y fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? El resto ahí dice, pues, el 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Para terminar, vamos a ir rápido con Lucas 1, 5 al 20. Lucas, Evangelio de Lucas, Nuevo Testamento. Recordamos que Zacarías, ¿qué profesión tenía? Exactamente, era un sacerdote, ¿verdad? Entonces, para ser sacerdote, todavía en el Antiguo Testamento, todavía no nacía nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, iba a nacer, y resulta que por ambos lados, tanto por el lado de Zacarías, era sacerdote, pero también por el lado de Elizabeth. Ya estamos ahí en Lucas 1. Lucas 1, 5 Sí. al 20. Ok. Déjenme llegar, porque yo no he llegado, pero ya estoy. Dice
la historia que en el versículo 5, que era sacerdote, y ella era de las hijas de Aarón, o sea, igual hubiera sido hombre y a lo mejor también hubiera agarrado, bueno, pero eso es una asunción, ¿no? Luego versículo 6, que eran justos, ¿no? Pero, versículo 7, no tenían hijos porque ella era estéril y ambos eran avanzados en años, ¿no? Entonces, un ángel del Señor se le aparece a Zacarías, versículo 11, y en el versículo 12, ¿cómo reacciona este sacerdote, pues, que estaba en su turno para el sacerdocio? ¿Cómo reacciona Zacarías? O sea, dice que se turbó y tuvo miedo cuando vio al ángel. ¿Sí? No conocería Zacarías la historia de Abraham, la historia de hasta esta que acabamos de leer de Manoah, de Sansón. Sin embargo, Zacarías se turbó, el versículo 12, y tuvo miedo cuando vio al ángel. El ángel le dice a Zacarías, no temas. ¿Por qué le dice que no tema? Versículo 13. Dice, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tu oración ha sido escuchada. O sea, todavía se le aparece el ángel, le dice, tu oración. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Pues quería tener un hijo, quería tener familia, pues. ¿Sí? Pero ¿cuál fue la reacción al ver al ángel? O sea, el miedo, ¿no? Pues sí, Y después, le dio miedo. sí, claro, o sea, dice 17, e irá delante de él con espíritu y poder. 18. Zacarías dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada? ¿Sí? Antes en el 14 al 17 el ángel había descrito con emoción acerca de cómo iba a ser la vida de Juan el Bautista. ¿Sí? Le decía, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en el versículo 14. Se regocijarán de su nacimiento. O sea, el ángel sabía lo que estaba diciendo. No será grande porque será grande delante de Dios. También iba a ser nazareo, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, el ángel sabía, le estaba anunciando eso, pero Zacarías no. Dice en el versículo 18, cuestiona al ángel y dice, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, en el versículo 19 y 20, el ángel Gabriel le enseña su ID, su identificación, le dice, ¿quién es? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Y tú no crees. ¿No? No le dice, pero sí le dice que va a quedar mudo. Hay un juicio de parte de Dios a la incredulidad que se recupera o que se quita hasta el versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Ya habló Zacarías, ¿no? Entonces, para concluir, damos gracias a Dios que nuestra fe está basada en hechos que están en las Escrituras. No están basadas en buenos deseos. En nuestra vida diaria y en medio de las circunstancias de este mundo caído que estamos, cosas raras que están pasando, en estos cuerpos de corrupción que tenemos, sabemos por las enfermedades que estamos expuestos todos los días, ¿qué actitud mostramos
mientras andamos en la vida. Ahí tenemos la historia de Manoah y tenemos la historia del sacerdote Zacarías. Cada vez que estemos en angustia, en duda, Romanos 14, ¿no? El que duda es pecado. Preocupados o estresados por la nómina, por todo lo que está sucediendo, porque no hay ventas. Es una prueba de nuestra falta de fe o de ejercer ese don que Dios nos ha dado, ¿no? Más bien. Creo que podemos estar seguros de que Dios nos va a estar enseñando qué tipo de fe quiere Él que tengamos. ¿Qué fe quiere Él para nosotros en nuestro diario andar, ¿no? Dios va a seguir poniéndonos o nos va a poner a prueba o va a permitir que pasemos por pruebas, así como es la enfermedad, las carencias de materiales o aún la muerte, no para que se cumplan nuestros propósitos. ¿Cuáles son los propósitos naturales que tenemos? Que estemos sanos, que no nos falte lo que estamos acostumbrados a ir a comprar, ¿no? A consumir. Oramos por eso, oramos por bienestar, por salud, por trabajo, ¿no? Pero no necesariamente son los propósitos de Dios para nosotros. Dios nos ha dado la fe para madurarnos como creyentes y para confiar y depender de Él. ¿Sí? No nos ha dado la fe para cumplir nuestros propósitos, sino sus propósitos. Entonces, en este tiempo de miedo, dice 2 de Timoteo 1:7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este tiempo de incertidumbre, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? Para ir igual con el mundo. Nos ha dado la Biblia, donde podemos conocer la historia pasada y futura. Y ser valientes, ¿no? O sea, estar esperando, saber qué va a suceder. Ya sabemos y la esperanza la tenemos ahí, ¿no? En lo que va a suceder. Entonces, quizá podríamos orar al Señor. Quizá podríamos orar al Señor como le decía Manoah, ¿no? Señor, cuando todo esto que dices que va a suceder, el rapto, estar con Él en el cielo, la nueva Jerusalén, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que reaccione? O sea, ¿qué hacemos, pues? Quizás sería una buena perspectiva para la iglesia aprender esto. Entender que eso, pues, que en nuestras oraciones, en privado y en público con la iglesia, entender que no se trata de nosotros, se trata acerca de Dios. Por alguna circunstancia estamos aquí, por alguna razón, más bien no circunstancia, pues por alguna razón por alguna causa estamos en estas circunstancias y Dios se van incumpliendo sus propósitos de Romanos 8:28, ¿no? Irnos formando, haciéndonos conformes a la imagen del Hijo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por hoy. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por tus cuidados con cada uno, por poder tener acceso a tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, por la iglesia, por entendimiento para todos, Señor, todo lo que está sucediendo, y que podamos enfocarnos en ti, contemplarte en medio de todo lo que está pasando, Señor, todas las pruebas, la enfermedad, lo que el mundo añora, lo que el mundo se enoja, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento como a cada parte del cuerpo, cada familia y a todo el grupo como iglesia, Señor, para que podamos entender el pasado, entender lo que está escrito, Señor, que va a suceder y podamos crecer en depender nada más de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén.
Gracias, Vic. Gracias, Vic. Gracias a Dios por su palabra y pues gracias a Dios también porque Él cumple lo que promete. Como dice Vic, va a venir por nosotros. Para terminar, vamos a continuar con un canto. Creo que ahora sí es Jesús el Mesías. Jesús nuestro Salvador. Vamos a entonar este corito para la alabanza de nuestro Dios. Ahí va. Ya. La letra. Ahí. ¿Cuál es? Pecado se volvió, que no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios, se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, hombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata. Pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, por amor. La tierra tembló y el cielo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo. Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado
rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Gracias a Dios por tu palabra y también porque sí, nuestra esperanza está en Él y en Él debe estar siempre nuestra esperanza. Bueno, hermanos, para despedirnos, recordarles que el miércoles a las 9 nos estamos reuniendo para orar y vamos a hacer una oración para despedirnos. Si después alguien quiere quedarse platicando, saludándose, está bien. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos por esta mañana, por este estudio que nos dio Vic, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre cumples lo que prometes, Señor. Tú has dicho que vas a venir por tu iglesia y esa es parte de nuestra esperanza también, Señor. Y sabemos que tus planes se van a cumplir tal y como lo has dispuesto. Padre, pedimos porque protejas a nuestras familias de esta pandemia, Señor, a nosotros, también pedirte por aquellos familiares que no te conocen aún, Señor, para que esto los acerque a ti, que puedan ver que si lo permitiste es por amor, para que te reconozcan, Señor. Gracias, pues, Padre, por esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo agradecemos y te pedimos. Amén. Los hermanos, Dios les bendiga. Dios les cuida. La siguiente vez que por favor por favor. Muchas gracias. Gracias, missionary. Malena. Saludos a Malena. Hola. No te oyes, Víctor. No, estás en mute. Tienes en silencio, Vic. Dice Malena que saludos y Malena te manda muchos saludos todos. Oigan, por favor. Gracias. Hola. Bye, Male. Dicen que para la próxima, ¿qué? Le perfumo tus pies. Y también le 10,000 razones. Ok. ¿Y cuál otra? Bueno, ¿qué a ti?